Hola, soy Marta León, profesora de Derecho Constitucional, y voy a compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre los factores que influyen en la elección del tema para realizar un artículo científico. La elección tal vez sea la fase más importante del proceso de investigación. De ella depende todo el desarrollo y, por supuesto, su culminación con éxito. Vamos a valorar una serie de factores internos y externos que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar nuestro artículo científico. Vamos a referirnos en primer lugar a la persona que investiga, en segundo lugar a las fuentes y a los recursos de información y por último nos referiremos al objeto de investigación. Estos elementos a veces pasan desapercibidos para quien investiga y la experiencia nos demuestra que el estudiante de posgrado encuentra dificultades sobre todo porque no ha prestado atención a esta primera fase del proceso de investigación. Respecto a la persona que investiga, es fundamental que elijamos un tema de investigación que suscite nuestro interés personal, que conecte con nuestros gustos e intereses. En definitiva, tenemos que estar motivados con nuestro trabajo de investigación, pero la motivación no es suficiente. Antes de embarcarnos en la difícil tarea de redactar un artículo científico, tenemos que valorar una serie de elementos relacionados con nuestras capacidades, nuestras destrezas, nuestras habilidades y con nuestra formación profesional. En segundo lugar, tenemos que valorar las fuentes y los recursos de información. Es fundamental que las fuentes que vayamos a manejar sean accesibles. Es decir, la persona que investiga tiene que tener todas las posibilidades de conocer esos recursos y de manejar las fuentes. Por ejemplo, si decidimos hacer un artículo de investigación sobre la presencia de mujeres indígenas en los parlamentos latinoamericanos, previamente tendremos que averiguar si existen datos y si esos datos están al alcance de la mano del investigador. En segundo lugar, las fuentes tienen que ser manejables por la persona que investiga. Por ejemplo, si queremos hacer un artículo de investigación sobre las políticas públicas de igualdad en Alemania y toda la bibliografía está escrita en alemán y no conocemos el idioma, es mejor que cambiemos de tema. Vamos a referirnos a continuación al objeto de la investigación. Cuando nos enfrentamos a la redacción de un artículo científico, muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Es fundamental que no perdamos la calma y que nos tomemos el tiempo necesario para elegir nuestro argumento. En la elección pasaremos por varias fases. Empezaremos por una primera fase donde nos moveremos en la abstracción, hasta pasar a una segunda fase con tiempo, con calma, en el que ya seremos capaces de concretar nuestro objeto definitivo del artículo de investigación. En la primera fase utilizaremos el pensamiento divergente, es decir, plantearemos muchos problemas, abordaremos posiblemente muchas soluciones y poco a poco, sin prisa, con constancia, seremos capaces de elegir entre todos estos problemas uno solo. Por ejemplo, la presencia de mujeres indígenas en los parlamentos latinoamericanos. Ya hemos sido capaces de concretar el tema. Ahora bien, es necesario que avancemos un poco más. Hay que delimitarlo. Para la delimitación del objeto de investigación tenemos que manejar una serie de límites. Límites geográficos, límites temporales y, por supuesto, los límites teóricos. Los límites geográficos y los límites temporales nos van a servir para contextualizar nuestro objeto de investigación. En cuanto a los límites teóricos, nos va a permitir determinar nuestra disciplina y al mismo tiempo nos va a permitir concretar la metodología que vamos a utilizar, porque no es lo mismo abordar un artículo científico desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva sociológica o desde la perspectiva de la ciencia política. Esto influye directamente, como os decía, en la elección de la metodología. Además de delimitar el objeto de la investigación, tenemos que justificar el tema. ¿Por qué y para qué vamos a redactar nuestro artículo científico? Para justificar el tema de investigación, en primer lugar, hay que valorar la originalidad.
La originalidad no tiene que ver solo con la elección de un tema novedoso sobre el que nadie haya escrito con anterioridad. Podemos hacer un artículo científico muy original, por ejemplo, utilizando una nueva metodología, o también cambiando de enfoque, o, por ejemplo, introduciendo otras variables que nos modifiquen el contexto. Asimismo, podemos hacer un trabajo científico muy original reinterpretando las fuentes que otros han utilizado o bien descubriendo nuevas fuentes. También, a la hora de justificar el tema, hay que valorar la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con la adecuación de nuestro tema de investigación al contexto histórico e institucional en el que vamos a insertar nuestro artículo científico. Y por último, a la hora de justificar nuestro tema de investigación, hay que tener presente la utilidad. Cuando hacemos un trabajo de investigación y decidimos publicarlo, además de transmitir conocimientos, a lo que denominamos investigación básica, también podemos estar aportando instrumentos para la resolución de problemas. En este caso, estaríamos hablando de investigación aplicada. Y hasta aquí esta píldora del conocimiento. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.